En este video se va a explicar cómo hacer un cambio en el diseño y el circuito de alumbrado de una sala para que los focos ofrezcan una luz cálida, iluminación uniforme, moderna y con un diseño estilizado y atractivo. Antes de continuar con el video, te invito a mis demás redes sociales, donde encontrarás mucha información relacionada con los temas de instalaciones eléctricas, diseño y remodelación, donde subo contenido todos los días. En muchos casos, la iluminación que tenemos en nuestra sala proviene de focos ubicados en el techo, igual como los que se muestra. El cual, cada foco es encendido o apagado desde un interruptor simple. Primeramente, veamos cómo es que se encuentra la conexión de los focos antes de realizar el cambio. Los cables que provienen desde el tablero o desde algún otro punto pasan por las cajas octogonales, donde, desde ese punto cada bombillo o foco se conecta a su respectivo interruptor simple. Lo que se desea conseguir es que los focos ubicados en cada estructura colocada en el techo sean manipulados por interruptores triples. Explicando más a detalle. En el diseño que se muestra aquí, se divide en tres partes. La primera parte consta de un foco LED principal, el cual debe dar una buena iluminación a la mitad de la sala. La segunda parte consta de focos dicroicos. Estos ofrecen una luz cálida y brillante, los cuales son una opción moderna y estilizada para el hogar y oficinas porque ofrece una iluminación más nítida. Se recomienda que sean focos LED, ya que son de bajo consumo energético. La tercera parte consta de una tira LED que puede ser RGB o simplemente de un solo color. Para este diseño, estoy considerando el color azul. Esta tira LED está colocada por todo el contorno interno del cuadro interior. Cada una de estas partes debe ser controlada individualmente. Es por ello que se debe usar un interruptor triple. En un video anterior donde se explicó cómo realizar el cableado de los focos, se mostró este plano. Para nuestro caso, solo vamos a tomar la sala, que es la parte que nos interesa para hacer el cambio en el diseño. Vamos a suponer que la sala es rectangular y no cuadrada. Si fuese cuadrada, solo se montaría una estructura, pero, al ser rectangular, es necesario de dos estructuras montadas en el techo. Las medidas que se muestran solo es de referencia, ya que la dimensión de su sala podría tener otras medidas. Como vemos, aquí tenemos dos estructuras en el techo, por lo cual, vamos a detallar cómo hacer solo una, ya que la otra estructura tendrá las mismas dimensiones y su propio interruptor para manipular las luces. La estructura cuadrada anclada al cielo raso de la casa se puede hacer de varios materiales. Por ejemplo, se puede emplear ángulos de aluminio o barras de acero inoxidable. Esta estructura se puede armar y asegurar con tornillos o pernos. Para forrar la estructura metálica, se puede usar drywall, placas de fibrocemento o cualquier otro material que sirva para cubrir el cielo raso. En estas placas, se debe hacer los orificios respectivos para colocar los focos dicroicos y el foco principal central. Como ya dije, la estructura se puede hacer de cualquier material, incluso de madera. Eso ya depende de cada uno. Aquí solo nos centramos en la explicación de la parte eléctrica. Ahora, veamos cómo se debe realizar el circuito para el foco principal central. En el diseño anterior, solo se tenía un interruptor simple y el foco anclado en el techo. En el nuevo diseño, se va a necesitar un interruptor triple para los tres circuitos. Se supone que los cables de alimentación van desde el tablero y pasan por la caja octogonal y de ahí se va a la siguiente caja. Desde el cable de fase, se toma y se lleva hasta el interruptor triple. Desde uno de los bornes del interruptor se lleva el retorno hasta el socket. Y desde el cable de neutro, se lleva directamente hasta el socket. Recuerda colocar conectores de resorte o aislar los empalmes con cinta para evitar los cortocircuitos. Ahora veamos cómo se debe conectar los focos dicroicos. Primeramente, analicemos este circuito. Los focos dicroicos por lo general funcionan a un voltaje entre 12 a 24 voltios. Para este caso, tenemos un foco que es de 12 voltios con una potencia de 5 watts. Para ello,
es necesario de un transformador para reducir el voltaje de línea hasta los 12 voltios. Este transformador tiene 2 bornes de entrada y 2 bornes de salida. Desde los cables que vienen desde el tablero, que es la alimentación principal, el neutro va directo a uno de los bornes de entrada del transformador, mientras que el cable de fase es el que va primero al interruptor y luego al borne de entrada restante. Por otro lado, los bornes de salida del transformador se conectan los cables que van hasta el dicroico. Cabe aclarar que hay diferentes tipos de estos focos. Hay algunos que se conectan directamente a los cables de alimentación y que no necesitan de un transformador. Mientras que, hay otros que vienen con su transformador, como el que se muestra en la imagen. Suponiendo que tenemos los focos que se alimentan con 12 voltios, entonces, el circuito hasta los bornes de entrada es igual al que se hizo para el foco principal, solo que, para este caso, el cable de retorno es conectado desde el segundo interruptor. Los focos dicroicos se deben conectar en paralelo. Es decir, se debe cablear todos los focos como se muestra. Igual ocurre, con el otro cable, se debe pasar por todos los focos, de tal manera que la conexión entre estos focos quede de forma paralela. Aquí solo se muestran 4 de los 12 focos que se van a usar para cada estructura. Los demás se deben conectar siguiendo la misma secuencia. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Que la suma de las potencias de los focos debe ser menor y como máximo igual a la potencia del transformador. Para este caso, suponemos que tenemos 12 focos con una potencia de 5 watts cada uno, que en total suman 60 watts. Entonces, la potencia que debe tener el transformador como mínimo debe ser de 60 watts. Ahora veamos cómo se debe conectar la tira LED. Las tiras LED, por lo general se alimentan con 12 voltios en corriente directa, es por ello que es necesario usar una fuente de alimentación, la cual reduce el voltaje de línea hasta los 12 voltios necesarios y los convierte en corriente continua. También es común encontrar tiras LED que viene incluido su fuente de alimentación, tal como se muestra en la imagen. En el circuito para la estructura, el cable de retorno va conectado desde el tercer interruptor. A diferencia de los focos dicroicos que necesitan 12 voltios en corriente alterna, en las tiras LED, esos 12 voltios tienen que ser de corriente directa o continua. Es decir que los cables que van conectados a la tira LED tienen polaridad. Para los que aún no logran comprender la conexión, aquí otro diagrama simplificado de cómo es que se conecta la tira LED. Entonces, los 3 circuitos de luces para cada diseño de estructura quedaría de la siguiente manera. El orden en los que se pueda manipular cada tipo de luces desde los interruptores ya depende de usted, no necesariamente tiene que ser como el que se muestra. Por ejemplo, en este caso, yo he considerado el siguiente orden. El primer interruptor sería para encender o apagar el foco principal, este foco es el que dará la mayor iluminación a la sala. El segundo interruptor sería para los focos dicroicos, los cuales dan poca iluminación, pero hacen de la sala un diseño único y exclusivo. El tercer interruptor sería para encender o apagar la tira LED, la cual yo he considerado de color azul, pero usted puede considerar cualquier otro color que combine con el color de la sala. En la sala se ha considerado 2 estructuras cuadradas en el cielo raso, por lo que se debe hacer los circuitos correspondientes para cada una de estas estructuras. Si deseas más información, puedes encontrarme en las demás redes sociales como TechneiPE, donde estoy subiendo contenido todos los días y respondiendo a sus preguntas.